Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para compartir algo que, créanme, me conmovió muchísimo y estoy seguro que a ustedes también les va a tocar el corazón. Hoy vamos a hablar de una historia que está dando la vuelta al mundo, una historia llena de amor, de sorpresa y sobre todo, de un mensaje que desató una emoción increíble. El título lo dice todo, Serkan Ağozge, la sorpresa que conmueve, el mensaje que desató la emoción. Y créanme, el título no exagera en absoluto. Para los que no conocen la historia, tranquilos, porque vamos a sumergirnos en ella desde cero. Y para los que ya la conocen, prepárense porque vamos a profundizar en los detalles y en las emociones que esta historia despierta. Antes de empezar a contarles todo, si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre traemos historias, reflexiones y temas que espero les gusten y les hagan pensar. Suscríbanse, que es gratis y me ayudan muchísimo. Bien, ahora sí, comencemos con la historia de Serkan Ağozge. Todo comienza con Serkan, un hombre que, como muchos de nosotros, estaba buscando una manera especial de demostrar su amor a Ağozge, su pareja. La relación de ambos era, y sigue siendo, un ejemplo de amor y dedicación. Sin embargo, Serkan quería hacer algo más, algo que fuera más allá de las palabras, algo que realmente tocara el alma de Ağozge. Y fue entonces cuando se le ocurrió una idea, una sorpresa que involucraba un mensaje que iba a cambiarlo todo. Pero no era un mensaje cualquiera. No era una simple nota romántica o un regalo material. Este mensaje era mucho más profundo, más personal, más emocionante. Serkan, con la meticulosidad de un artista, comenzó a planificar cada detalle. No se trataba simplemente de leer unas palabras bonitas, quería crear una experiencia, un momento que quedara grabado en la memoria de Ağozge para siempre. La clave, entendió Serkan, era la autenticidad, la sinceridad y la capacidad de transmitir el amor que sentía de una manera que llegara directamente al corazón. Primero, la elección del lugar. No podía ser cualquier sitio. Necesitaba un escenario que reflejara la belleza de su amor, un lugar que evocara recuerdos y despertara emociones. Optó por un entorno que fuera significativo para ambos, un espacio que hubieran visitado juntos, donde hubieran compartido risas, confidencias y momentos especiales. Podría ser un jardín florido, un restaurante con una vista romántica, o incluso un lugar íntimo dentro de su propio hogar, transformado para la ocasión. Luego, la ambientación. La atmósfera era crucial. Serkan se dedicó a crear un ambiente mágico, lleno de detalles que hablaran del amor que sentía por Ağozge. Luces cálidas y tenues, quizás velas o faroles que crearan un halo de intimidad. Flores, muchas flores de los colores y tipos favoritos de Ağozge, adornando el lugar con su belleza y fragancia. Música suave y romántica, melodías que evocaran recuerdos y potenciaran las emociones. Cada elemento cuidadosamente seleccionado, tenía como objetivo crear un ambiente propicio para la sorpresa y el mensaje. Pero la preparación no se limitó al entorno físico. Serkan sabía que la presencia de las personas correctas también era fundamental. Reunió a amigos y familiares cercanos, aquellos que conocían y amaban a Ağozge, aquellos que habían sido testigos de su relación y que podían compartir la emoción del momento. Quería que este momento fuera un testimonio del amor que sentían, un abrazo colectivo para Ağozge. La presencia de estas personas, la gente que ella más quería, le daría un valor añadido a la sorpresa, una muestra del cariño que la rodeaba. Finalmente, y lo más importante, el mensaje. Este no iba a ser un texto cualquiera. Serkan dedicó tiempo y esfuerzo a escribir un mensaje que fuera un verdadero reflejo de sus sentimientos. Un mensaje que fuera único, personal y lleno de significado. No se trataba solo de decir te amo. Quería expresar por qué la amaba, qué la hacía especial, qué significaba ella para él. El mensaje, cuidadosamente redactado, era una recopilación de recuerdos, de momentos compartidos a lo largo de su relación. Recordaba sus primeros encuentros, las risas, las conversaciones interminables, las noches bajo las estrellas. Mencionaba las dificultades que habían superado juntos, los desafíos que habían afrontado, y cómo, a pesar de todo, su amor se había fortalecido. El mensaje era un homenaje a su relación, un testimonio de la importancia que Ağozge tenía en su vida.
Incluía promesas para el futuro, sueños compartidos, planes por realizar. Era una declaración de amor eterno, una promesa de seguir caminando juntos, tomados de la mano por el resto de sus vidas. El mensaje no era solo palabras en un papel, era una manifestación de sus sentimientos más profundos, una expresión del amor que sentía por Ozge. Pero lo que realmente hizo que el mensaje fuera especial, fue la forma en que Serkan lo transmitió. Llegó el día, el momento culminante de la sorpresa. El lugar estaba perfectamente ambientado, la música suave flotaba en el aire, las luces creaban un ambiente mágico. Ozge, probablemente sin sospechar nada, fue guiada al lugar, sintiendo una mezcla de curiosidad y emoción. Allí estaba Serkan, esperándola, con una sonrisa nerviosa y los ojos llenos de amor. Con la voz temblorosa pero llena de cariño, Serkan comenzó a leer el mensaje. Las primeras palabras, suaves y llenas de ternura, capturaron la atención de Ozge. A medida que avanzaba la lectura, las lágrimas comenzaron a asomarse en sus ojos. Las palabras de Serkan la transportaron a través de sus recuerdos, reviviendo momentos felices, superando desafíos y fortaleciendo su vínculo. Cada frase, cada palabra, cada pausa estaba cargada de emoción. Se notaba que cada palabra venía desde lo más profundo de su corazón. No se limitó a leer, no, él interpretó el mensaje, le dio vida. Su voz se quebraba en algunos momentos, demostrando la vulnerabilidad del amor, la profundidad de sus sentimientos. Su mirada se fijaba en Ozge, transmitiéndole todo el amor que sentía. Las palabras de Serkan resonaban en el corazón de Ozge, tocando fibras sensibles, evocando recuerdos y emociones. Era como si estuviera reviviendo cada momento de su historia de amor. Las lágrimas de alegría fluían por sus mejillas, pero también había una sonrisa en sus labios, una sonrisa que reflejaba la felicidad y la emoción que sentía. A medida que la historia se desplegaba, todos los presentes, y quienes después vieron el vídeo, se sintieron parte de ese momento íntimo y especial. La emoción era palpable, el amor se respiraba en el aire. La sorpresa de Ozge, la felicidad en sus ojos y la forma en que Serkan leía el mensaje crearon una conexión emocional que trascendía lo físico. Los amigos y familiares presentes también se emocionaron, sintiendo la fuerza del amor que unía a la pareja. ¿Y qué decía exactamente el mensaje? Bueno, eso es algo que cada uno de nosotros puede imaginar de acuerdo a su propia experiencia. Pero lo importante no son las palabras específicas, sino el sentimiento que transmitían. El mensaje era un recordatorio del amor, de la perseverancia y de la importancia de valorar cada momento compartido. El mensaje era un tesoro de palabras, un compendio de recuerdos y promesas, una declaración de amor que iba más allá de las simples frases hechas. Era una invitación a recordar los inicios, a revivir los momentos felices y a superar juntos los desafíos. Era una promesa de futuro, de apoyo incondicional y de amor eterno. Era la voz del corazón de Serkan, hablando directamente al corazón de Ozge. Lo que realmente conmovió a todos, y lo que desató la emoción, fue la autenticidad de Serkan. Su sinceridad, su vulnerabilidad y su amor incondicional por Ozge. No se limitó a decir palabras bonitas. Él demostró a través de sus palabras y de sus acciones, lo mucho que amaba a Ozge. Su mirada, su voz, su entrega total, fueron la clave del éxito. El mensaje no fue solo un discurso, fue una experiencia. No fue solo un relato, fue una demostración de amor. Y esa demostración de amor con toda su autenticidad, fue lo que tocó la fibra sensible de todos los que lo presenciaron. El vídeo de la sorpresa, grabado y compartido en redes sociales, se viralizó de manera increíble. Millones de personas de todo el mundo fueron testigos de la historia de Serkan y Ozge. Compartieron sus emociones, comentaron la publicación, y la viralización continuó sin parar. El vídeo fue compartido en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, alcanzando a audiencias masivas y generando un impacto cultural significativo. ¿Por qué esta historia resonó tan profundamente en tantas personas? Porque la historia de Serkan y Ozge es la historia de todos. Es la historia del amor, de la conexión humana y de la importancia de demostrar lo que sentimos. Es la historia que nos recuerda que a pesar de las dificultades, el amor siempre encuentra una manera de florecer. El vídeo se convirtió en un fenómeno viral porque tocaba una fibra sensible en todos nosotros. Todos anhelamos el amor, la conexión y la validación. Ver a Serkan expresar su amor de una manera tan sincera y conmovedora resonó en lo más profundo de nuestros corazones.
El mensaje de Serkan, aunque personalizado para Ozge, contenía una lección universal. Nos enseñó la importancia de comunicar nuestros sentimientos, de expresar nuestro amor, de valorar a las personas que amamos y de no dar nada por sentado. Nos recordó que el amor es la fuerza más poderosa del mundo, capaz de superar cualquier obstáculo. La historia de Serkan y Ozge nos recordó que el amor auténtico es un tesoro que debe ser valorado y cultivado. Nos animó a ser valientes, a arriesgarnos a expresar nuestros sentimientos y a demostrar a nuestros seres queridos cuánto los apreciamos. Y lo más impresionante es que después de que el vídeo se viralizó, comenzaron a llegar comentarios de todo el mundo. Personas de diferentes culturas, de diferentes edades y de diferentes circunstancias, compartían sus propias experiencias y expresaban su emoción. Muchos se sintieron inspirados a hacer algo similar por sus seres queridos. Otros simplemente compartieron su alegría por la felicidad de Serkan y Ozge. Los comentarios eran una prueba del impacto emocional del vídeo. Personas de todo el mundo se sintieron conmovidas, inspiradas y esperanzadas. Compartieron sus propias historias de amor, expresando su gratitud por la valentía de Serkan y su admiración por la relación de la pareja. Algunos incluso compartieron planes para sorprender a sus propios seres queridos. La historia de Serkan y Ozge demostró que el amor verdadero siempre encuentra una manera de brillar. Y ese es el mensaje que todos debemos recordar y aplicar en nuestras vidas. Es el mensaje que desató la emoción, que conmovió a millones de personas y que nos recuerda la importancia de amar y ser amados. La historia nos enseña que el amor es un regalo, un sentimiento que merece ser celebrado y expresado. Nos recuerda que el amor es un lenguaje universal, que trasciende fronteras y culturas, y que puede unir a las personas de todas partes del mundo. Y ahora, ya para ir cerrando, quiero hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto hoy. Hemos hablado de la historia de Serkan y Ozge, una historia de amor, de sorpresa y de un mensaje que conmovió a millones de personas. Vimos cómo Serkan planeó una sorpresa increíble para su pareja, Ozge, y cómo el mensaje que le dedicó desató una emoción profunda. El mensaje, lleno de amor, recuerdos y promesas, tocó el corazón de Ozge y el de todos aquellos que lo presenciaron. Y sobre todo hablamos sobre la importancia de expresar nuestros sentimientos, de valorar a las personas que amamos y de nunca dar el amor por sentado. La historia de Serkan y Ozge es un recordatorio de que el amor verdadero siempre encuentra una manera de brillar. Esta historia nos inspira a ser más valientes en el amor, a expresar nuestros sentimientos de manera auténtica y a valorar cada momento compartido con nuestros seres queridos. Nos recuerda que el amor es un tesoro que debe ser cuidado y celebrado. Y eso, amigos, es todo por hoy. Espero que esta historia los haya inspirado tanto como a mí. Me encantaría saber qué les pareció, así que déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué fue lo que más les gustó de la historia? ¿Les gustaría hacer algo similar por sus seres queridos? Me encantaría leer sus opiniones. Y ya saben, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Me ayuda muchísimo saber que están ahí apoyando. Muchas gracias por estar aquí, por ver el vídeo hasta el final. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.